Lo primero de todo que vamos a ver es irnos a propiedades y asegurarnos que la matriz de color está puesta en TV709. Si trabajásemos con el script en 610, probablemente luego cuando veamos el vídeo va a haber cambios con los colores. Son cambios pequeños, pero no dejan de ser cambios y va a notarse esa diferencia. Comprobado esto, lo primero que vamos a mencionar es la cuestión de capas, que está aquí. Es este numerito que hay aquí. Plum, 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 plum. Determina obviamente en qué capa está puesta esta línea. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ponemos... esta es una muestra. Y aquí debajo escribimos y se está poniendo en la capa inferior. Quien haya trabajado algo de diseño gráfico mínimo entiende este concepto, el concepto de capas. Pero para quien no, básicamente es el orden de visualización. Lo que esté en una capa superior lo vamos a ver encima de lo que esté en las capas inferiores. Nada más. Y el control de capas está aquí. Y va afectado por línea. Pero podemos seleccionar varias y cambiarlas todas a la vez. Aclarado esto, tenemos que tocar un poco de estilos, que ya se ha tocado en otro vídeo anterior. Pero concretamente en este vamos a compararlo con el tema de etiquetas, que es lo que vamos a hablar ahora principalmente. Pero como son cosas que se superponen, hay que tocarlas sí o sí. Estilo default, perfecto. Vamos a ponerle un tamaño más grande a esta fuente, 45 mismo. No debería haberlo cerrado. Nombre vamos a ponerle edición. Generalmente no me gusta ponerle a la cuestión de estilos punto de exclamación, de interrogación, signo de puntuación especiales, etc. Por la mera razón de que algunos programas pueden tener problemas a la hora de transformarlos y de trabajar con ellos. Lo primero que tenemos que saber es que todo lo que escribamos en una línea, todo lo que esté escrito, se va a visualizar, salvo lo que esté entre corchetes. Si esto lo cortamos y lo ponemos aquí, aquí no se está viendo. No se está viendo en pantalla. Si lo pusiésemos fuera, pues sí se vería. Esto nos permite dejar comentarios que no se va a ver en el vídeo, pero nos puede ayudar para aclarar cosas sobre qué es lo que hemos hecho y demás. Para ello también sirven los campos de actor y de efecto, que están aquí. Estos no se ven para el usuario en ningún momento, pero nos ayudan a organizarnos si lo necesitamos. En una línea puede haber varios corchetes, puede estar la mitad del texto puesto en una parte y otra en otra. Vamos a poner una frase más clara. Aquí está cortado por los corchetes, pero esos corchetes no se ven. Y si podemos escribir cualquier cosa que queramos entre ellas. Con esto aclarado, ya hablaremos de las etiquetas por fin. Hay dos cuestiones que tenemos que tener claras. Una es que hay etiquetas que puede haber varias de ellas en una misma línea y hay otras que solo puede haber una. Si hay varias, se anula la anterior puesta. Estas son, vamos a hablar de ellas como nos vamos a referir como exclusivas. Y la primera de todas es la de posición, /post. Esta etiqueta se escribe /post, abre un paréntesis y dentro se introducen dos valores numéricos que son las coordenadas, separados por una coma. Por ejemplo, 300, 300. Ya escribimos: el mundo es redondo. Y está en esa posición. Es posible desplazarlo también aquí.
usando esta herramienta aquí a la izquierda de los subtitles, que el atajo es ese. La cuestión de atajos lo vamos a hablar en el siguiente vídeo. Pero básicamente ahí está, y se cambia el valor numérico, obviamente, aquí en la línea, valor de las coordenadas. La siguiente etiqueta es move. Move funciona de una forma muy parecida a barra pos. Se le tienen que dar la coordenada X y coordenada Y del punto inicial, coma, 240, y a continuación también después de una coma se le puede introducir 380, 480 y se le introduce la de la posición final. Puesto así, durante la duración de la línea se va a estar desplazando este efecto. No puede haber una etiqueta que sea move y pos a la vez en una misma línea. De forma que esta es no solo exclusiva consigo misma, sino con otras. También se le puede dar a esta etiqueta añadir dos valores más, que son el de tiempo inicial en milisegundos, es decir, antes de este tiempo no va a hacer el efecto, y en cuanto llegue a este tiempo va a empezar a hacer el efecto de desplazamiento. Y se moverá hasta que pase el tiempo que está indicado. Se estará moviendo desde el milisegundo 1000 hasta el milisegundo 2500. Y para verlo en acción, llega al milisegundo 1000, se empieza a mover, llega a pasar el segundo y medio, los 2500 milisegundos, y ya se para en ese sitio, aunque el vídeo siguiese viéndose. La siguiente etiqueta, que esta sí que no es exclusiva con las otras dos, que es el OR, que es el punto de origen de rotación. Funciona con otras etiquetas que ya se verán más adelante, que son las de rotación en los ejes. Si no tiene ningún tipo de rotación, no hace prácticamente nada. ¿Qué valores se le dan? Pues las coordenadas de los puntos. Para el 500. Este sería el punto de rotación. Pero como actualmente no tenemos ninguna etiqueta de rotación, pues no está haciendo nada. Pero más adelante ya habrá ejemplos más claros con las etiquetas. Simplemente la menciono aquí porque pertenecería a esta categoría. Por último, la última etiqueta de esta categoría es la de alineación, barra AN. Y esta no se le introducen valores entre paréntesis, sino directamente se le introduce un valor entre 1 y 9. Y cambia la alineación según el número que le demos. Estamos viendo 6, 7, 8 y 9. Concretamente se corresponden a los que esté asignado por estilo. En este caso estaría alineado en 2, que es centro abajo. Pero por ejemplo, si cambiásemos en el estilo, pues pasaría a estar aquí, en esta esquinita, que correspondería a un AN 1. Si le hacemos AN 2, lo mismo, AN 3 igual. Una última etiqueta exclusiva que casi se me olvida mencionar es el barra FAD, que lo que crea es un efecto de desvanecimiento. Se escribe entre corchetes y se le dan dos valores de tiempo en milisegundos. Empieza como tal transparente, cuando pasa el tiempo inicial se vuelve sólido, y una vez que pasa todo el tiempo hasta que falte el tiempo indicado en la segunda variable, pues empieza a volverse transparente de nuevo. Aquí lo vamos a ver más claro. Empieza a pasar el tiempo y se vuelve transparente. Ahora ya pasamos a las etiquetas que son repetibles. Lo que quiero decir por repetibles es que estas se pueden dar varias veces dentro de una misma línea sin que una se superponga a la otra de tal manera que la que haya más antigua no sirve de nada. La primera de todas que vamos a ver es la de fuente, que es font name. E inmediatamente se escribiría el nombre de la fuente.
¿Qué pasa? Que esto es bastante coñazo. Para algo tenemos aquí este botoncito al cual le podremos asignar un atajo de teclado y podemos cambiar la fuente y automáticamente se pondrá el nombre cuando hayamos escogido la fuente que queramos. Por ejemplo, vamos a poner esta misma. Y se ha cambiado la fuente aquí. Desde esta misma ventana se puede poner, por ejemplo, la cursiva o la negrita, así como algunos de los otros efectos disponibles. Pero esos también se pueden poner manualmente. Por ejemplo, ahora ponemos la siguiente etiqueta, que va a ser no solo una etiqueta, sino más bien una serie de etiquetas que son para la negrita, barra B, para la cursiva, barra I, para el subrayado, barra U, y para el tachado, barra S. Estas etiquetas reciben dos valores, 1 o 0. ¿Qué son? 0 es que no tiene negrita y 1 es que sí. También hay que decir que no todas las fuentes tipográficas admiten estos valores, pero generalmente los únicos que vamos a usar son la cursiva y la negrita, que en caso de que no disponga la fuente tipográfica de tales variantes, el programa las genera automáticamente. Hace una negrita artificial y una cursiva artificial. Pero si como tal tienes esa variante instalada en el ordenador, no va a tener problema alguno. La siguiente etiqueta es la de tamaño de fuente, font size, barra fs. Este se admite cualquier tamaño que le metamos a la fuente, tal como lo estáis viendo. 25 y la fuente se pone en tamaño 25. 80, lo cambiamos a 80. Las siguientes que tenemos son las de escalado, que es distinto del tamaño de fuente, aunque se le parece. Son FSCX y FSCY. Admite cualquier valor que le metamos, numérico, pero el predeterminado por lo general es 100, salvo que se lo hayamos cambiado en el estilo. Aquí está el escalado, se puede modificar en el propio estilo, pero si lo queremos cambiar solamente en una línea, se puede hacer manualmente. Pero normalmente no lo vamos a tocar en el estilo, salvo que sea un estilo de línea de subtítulos. Vamos a ponerlo desproporcionado, el texto más alargado, etcétera. La siguiente etiqueta es la de espaciado de fuentes, el comúnmente conocido como kerning, que de determinado es 0, es el automático que tenga pero podemos meterle más o menos manualmente. Por ejemplo, aquí le metemos un espaciado de 15 puntos. Este kerning tiene la curiosidad de que va por puntos, no es proporcional al tamaño que le pongamos a la fuente. Si aumentamos el tamaño de fuente pero no aumentamos el kerning que le hayamos metido manual, el espaciado se va a ver más pequeño y viceversa. Si ponemos la fuente más pequeña pero no cambiamos el kerning que le hayamos puesto, va a haber un espaciado enorme. Conviene que lo tengáis en cuenta a la hora de editar. Esto no ocurre, por ejemplo, si usamos las de escalado. El escalado lo llega a estirar bastante más. Dicho esto, el kerning también está dentro de los estilos, que está aquí, spacing. La siguiente etiqueta que también está dentro de los estilos modificables es la de borde. Si le ponemos el valor 0 directamente no tiene borde. Después acá en viola podemos poner el grosor de borde que queramos. Pero este también va por puntos. Le pasa como al espaciado, al kerning. Así que eso también tenéis que tenerlo en cuenta. El borde está cambiable concretamente aquí, outline. Como detalle adicional también está una variante que no se puede modificar dentro del estilo, esta solo se puede modificar en línea, que es
Xboard y Yboard. Y. Que básicamente lo que le podemos es ampliar el borde en el eje X o en el eje Y. Si a lo mejor queremos un borde más fino, pero que sea más alto, simplemente podemos variarlo así. Así es mucho más delgado, pero está estirado y alargado. Además de la etiqueta de borde, también está la etiqueta de sombra, que es /shade. Para modificar pone $0, que daría la sombra 0, que no tiene sombra. Y ya si le damos algún valor, pues ya se va moviendo. Dependiendo de cuanto más valor le demos, más puntos se distancia del texto como tal. Al igual que pasaba con la de borde, también se puede desplazar la sombra solamente en uno de los ejes, en lugar de con la inclinación en diagonal que tiene de base, que es con X-Shade y Y-Shade. Le vamos a dar 50 y menos 40 y se desplaza así. Las siguientes etiquetas que veremos son las de difuminado, que son /BE, que es Blurred, y /Blur. Ambas tienen funciones similares, muy parecidas. Lo que hacen es difuminar concretamente el borde. Para esto vamos a meter más zoom aquí. Y vamos a meterle un valor de 1. Si os fijáis, ha variado un poco. Le podemos meter un valor de 2 y se nota más ese difuminado. Un valor de 3 y es bastante vistoso. Y ahora vamos a usar el otro tipo de difuminado, que es /blur. Usando ya por ejemplo el 2, que en el anterior con el 2 apenas había tanto cambio, aquí salta mucho más a la vista. El blur por lo general queda mejor, pero también consume más carga de procesamiento. Por otro lado, se le pueden dar también valores intermedios, a diferencia de /BE. En resumidas cuentas, el /BE se puede usar, por ejemplo, poniéndolo en las líneas de texto, y en lo que es cuestión de edición, usar el blur. Es conveniente aclarar que si una línea tiene borde, va a difuminar solo el borde, nunca el interior. Pero si le quitamos el borde, difumina lo que es el cuerpo de la fuente. Es conveniente que se sepa porque es un error que se comete mucho. Si se quiere tener ambas cosas difuminadas, lo conveniente es tener dos líneas distintas. Una que difumine el borde y otra que difumine el cuerpo. Pero esto ya se verá en ejemplos más adelante. Las siguientes etiquetas, ahora sí, vamos a hablar de las de rotación. Pero para eso quiero hacer un inciso antes. Los que estamos familiarizados con la vista caballera en dibujo técnico, sabemos que el eje Y casi siempre es el que apunta hacia nosotros, hacia afuera, mientras que el eje X y el eje Z representan el plano de detrás. Aquí en Agisu el Y y el Z se cambian. Es decir, es el Z el que viene hacia nosotros y el Y el que representa el eje vertical. Mientras que el X sigue siendo el eje horizontal. Aclarado esto, vamos a poner un ejemplo. Para ello antes quiero centrar la imagen, vamos a ponerla aquí en Unthink. Y vamos a darle una rotación, por ejemplo, de 90 grados. Se ha girado obviamente 90 grados. ¿Queremos dar 30? Pues 30. Siempre vista es muy simple, pero también podemos hacerlo con la herramienta que tenemos aquí en este lateral para rotar en el eje Z. Y podemos rotarlo como queramos.
La etiqueta como tal que no he dicho, el nombre es FRZ, pero FR funciona también como FRZ, hacen exactamente lo mismo. Luego también tenemos FRY y FRX, que son para, obviamente, esos ejes correspondientes. Vamos a rotar 45 y se cambia la perspectiva. Si ponemos en el X pasa lo mismo. Y para rotar estos, los que son el plano de fondo, tenemos también aquí este botón y podemos cambiarlo manualmente. Y podemos tocar el plano, alterarlo. Ahora tengo que hacer el inciso de aclarar lo que mencioné sobre el /org al principio, que me estaba reservando información para este punto cuando llegásemos aquí. ¿Qué pasa si ponemos org? Vamos a poner el 150,200. El punto de origen estaría aquí. Y si vamos rotando, ya no rota sobre sí mismo, sino que rota sobre el nuevo centro que tiene asignado. Del mismo modo, también va a depender bastante del del alineamiento. Y me diréis, ¿cómo? Pues si le damos una posición fija, vamos a darle el centro, su punto de posición donde se origina estaría aquí, justo en el centro como tal. Pero si le cambiamos la alineación, ahora estaría en el centro como tal de la línea. Antes estaba a la izquierda de la línea y ya escribía hacia su derecha, entrando a la altura central. Si por ejemplo ponemos el 8, va a estar a la altura superior de la línea, pero va a estar en el centro dentro del eje horizontal. Es conveniente que lo tengáis en cuenta porque es muy común cometer error con esto. Y a veces puedes preguntarte, ¿por qué no se me ve bien? Pues puede ser simplemente cuestión de la alineación. Las siguientes etiquetas son las de inclinación, que no es lo mismo que rotación. FAX y FAY. Suelen dárseles valores muy pequeños, inferiores a 1. ¿Y cómo funcionan? Si os fijáis, he puesto 0,1, bueno, 0.1 porque tenemos cosas, la nomenclatura inglesa. Y se ha ido inclinando un poco hacia la derecha lo que es la parte de abajo. Si le damos 0,2, se inclina más. Podemos darle un valor todavía más preciso si queremos. Y cada vez se va inclinando más. A mayor valor, más inclinación. Y se puede hacer también a la inversa, dándole un valor negativo. Se vaya desplazando la parte de abajo hacia la izquierda. Y ya obviamente podéis intuir cómo va a funcionar con Y en el eje Y. Se levanta hacia arriba. E iría hacia abajo si lo pusiésemos en positivo. ¿Cómo se suele usar esto? Generalmente en combinación con FRZ, la de rotación básica. ¿Por qué? Pues porque esto es mucho más fácil hacer esto. Y ahora fax menos 0, 2, 3, 4. Sí, 4 parece que es el ajustado. Vamos a desplazarlo un poco más al centro. Es mucho más cómodo hacer esto a la hora de trabajar y da mucha menos carga al procesador que si usásemos la rotación en los ejes X e Y. Las siguientes etiquetas son las de color, que son /C, que cambiaría el color del cuerpo, y luego aparte también estaría /1C, /2C, /3C y /4C.
Barra 1C y barra C son exactamente lo mismo. El color como tal se puede cambiar en el propio estilo y los números se corresponden a los mismos que en el estilo. El 1 es el color principal, el 2 es el secundario, que es el que suele ser de los caracteres, o que si se hacen muy simples, al estilo clásico. El 3 es el del contorno y el cuarto es el de la sombra. Se puede modificar como tal en la línea usando esta herramienta que tenemos aquí. Bueno, estas en concreto. La primera es el color primario y veis cómo va esto. Vamos a dar en color interior, ¿veis? Más rojo, por ejemplo. La siguiente etiqueta que vamos a ver es la de transparencia. Y en esta sí que hay una diferencia en comparación con la de color. Tenemos alfa, que cambia la transparencia general. Y luego tenemos también 1A, 2A, 3A, etc. En la de transparencia general se lo cambia a todo, tanto al color principal, al secundario, al contorno y a la sombra. Pero si queremos modificar solamente el valor en una de estas suelta, por ejemplo que se vea transparente lo que es el cuerpo, pero que el contorno no tenga ningún tipo de transparencia, usamos simplemente la de la parte que queramos modificar. Esto se modifica también dentro de estos botoncitos, de estas secciones. Aquí está el alfa. Y toma valores de 0 a 255. O lo que viene a ser 16 al cuadrado. Estos se modifican en el propio estilo también, dentro de su propia ventana, que es similar a la de cambiar la línea. La siguiente etiqueta, vamos a ver, es barra Q. ¿Qué es como tal el barra Q? Es como salta automáticamente la línea, cómo se parte automáticamente. Barra Q0 es que la parte superior de la línea va a ser más ancha que la inferior, va a dar esa prioridad. Barra Q3 es a la inversa, es decir, la parte de abajo es la más ancha. Q2 es que no hay salto automático, es decir, todos tienen que hacerse con salto de línea manual, con barra N. Y el barra Q1 es el salto de línea normal de Word, de Word o de cualquier otro procesador de textos, si no tenemos el ajustado, sino el alineado. Es decir, va rellenándose toda la línea hasta que llega al final, hasta que no cabe más, y lo siguiente va saliendo en la siguiente línea, y así continuamente. Vamos a verlo en ejemplo. Q0, aunque no necesite ponerlo, y se vería así. En cuanto ha llegado al límite, se ha partido y ha tomado como preferencia poner más larga la línea superior. Si ponemos Q3, pasa al contrario. Se toma como prioridad la línea de abajo. Si ponemos Q1, llena todo y en cuanto ya no cabe más, salta a la siguiente línea. Y Q2 sigue para adelante, ignora los márgenes y si se sale, pues se sale. La más utilizada manualmente es Q2, por cuestión de edición. Porque a veces puede ser que os parta la línea cuando no queréis, algún cartel o algo. Y si os hace eso, pues generalmente usando Q2 se va a solucionar. Barra T es una etiqueta que te permite hacer transformaciones. ¿Qué son transformaciones? Aquellas etiquetas que tienen un valor numérico pueden cambiar de un valor a otro. Vamos a poner, por ejemplo, board 1. Bueno, 1 no, muy bajo. Board 5 mismo. Le vamos a quitar la sombra para evitar confusiones.
metemos board 0 y vamos a verlo en acción. A medida que va pasando el tiempo se transforma del valor inicial que tiene aquí, que sería board 5, a board 0 durante lo que dura toda la línea. Pero no solamente se puede hacer con este, se puede hacer con el tamaño de fuente, con el escalado, con la rotación. Por ejemplo, vamos a quitar esto, voy a poner RZ 50, vamos a ponerlo en el centro y vamos a darle, yo que sé, por ejemplo FRZ 900. Lo que va a ir haciendo es dar vueltas hasta que complete todos los grados que se le han asignado. Una vez entendido el concepto, vamos a poner más detalle en esta etiqueta. Por ejemplo, podemos hacer que este efecto no transcurra de principio a fin de línea, sino solamente en unos intervalos de tiempo. Va a hacer que empiece a transformarse a partir de los 200 milisegundos y que termine de transformarse a los 500. Como no hemos asignado un valor de borde ninguno fuera de lo que son los paréntesis, va a usar los valores básicos. Pero si los metemos dentro del paréntesis por 5, va a hacer una transformación aquí, que vais a ver ahora mismo. En esos intervalos de tiempo. Repetimos. Esta etiqueta se puede usar tantas veces como queramos dentro de la línea. Pero también hay que tener en cuenta que si se satura la línea con esto, va a haber muchísima carga de procesador. Vamos a poner otro ejemplo, en el que haga que vuelva su valor de borde inicial, que sería 2, pero que lo haga progresivamente más lento. Plop. Y va volviendo a encogerse. De forma que puedes tener varias etiquetas de tiempo en una misma línea. Y puedes añadir una tercera, una cuarta, etc. Existe una variable adicional que es la de aceleración. Es decir, que podemos hacer que el efecto dentro del intervalo de tiempo vaya inicialmente más lento y acabe más rápido, o viceversa, que vaya más rápido y acabe más lento. El valor principal es 1, pero si le damos otro valor, como es el caso de 2, pues conseguimos que el efecto empiece más lento pero acabe más rápido. En cambio, si hacemos en la otra al contrario, le damos 0,5, pues va a ser al contrario. Empieza más rápido y acaba más lento. Se pueden asignar otros valores distintos, pero ya queda claro. Si le damos un valor mayor, empieza más lento y acaba más rápido. Y si le damos un valor menor que 1, empieza más rápido y acaba más lento. No es algo que se suele usar, también digo, pero es conocimiento que siempre viene bien tenerlo en cuenta. La siguiente etiqueta, que es barra R, que ya habéis visto que lo que hace como tal es restaurar a los valores predeterminados del estilo. Todo lo que haya detrás se lo carga. Y os preguntaréis, ¿para qué sirve eso? Por ejemplo, aquí la primera parte usa los valores que le he dado, pero la siguiente no. Puedo meter, por ejemplo, aquí board 5, board 5. Y la primera parte tiene un borde mucho más, un contorno más grueso, pero a partir de que llega a la parte donde está el barra R, se vuelve al formato predeterminado del estilo. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque si por ejemplo usamos board a secas sin darle un valor, vuelve al contorno predeterminado del estilo. Y eso pasa con todas las etiquetas.
Si ponemos la etiqueta pero no le asignamos ningún valor, lo que hace es volver al valor predeterminado. Por ejemplo, font name también. Font name, hemos quitado la del borde y hemos dejado solamente font name. Y al no darle ningún valor, coge la del estilo como tal. Por último me queda una categoría especial, que es la de las categorías con formas, que son la máscara y el dibujo. ¿Qué son? Pues las de máscara son tanto barra clip como clip. Y dentro del paréntesis se le va a ir dando las coordenadas para hacer la máscara. Y clip lo que hace es que tapa lo que hay dentro, como estáis viendo aquí, dentro de esta máscara. Y los valores que tiene aquí son un punto y el punto opuesto. Y crea un rectángulo con estos puntos que tapa lo que hay dentro. Si hacemos con clip, hace todo lo contrario. Tapa lo que hay fuera del contorno de la máscara, de lo que es esta línea nada más. Si tuviésemos otras líneas, la máscara solo afecta a esta línea. Este es el rectangular. Está también el vectorial. El vectorial, vamos a hacer uno de cero. Y nos permite hacer distintos puntos. Y creamos esta máscara aquí horrible. Y si lo hacemos a la inversa, solo se ve la parte en la que hay fuera de la máscara. Lo hacemos con el clip. No solamente se pueden hacer líneas, sino que también te permite hacer curva Bezier. Transformamos esta línea, por ejemplo, en Bezier. Hacemos plop. Y aquí hacemos una curva. En otra ocasión hablaremos en más detalle qué son cada uno de estos números y las letras. Pero como el vídeo se está haciendo muy largo y esto es bastante denso, lo vamos a dejar para un vídeo en el que ya trabajemos con máscara y con dibujo. Que hablando de dibujo, conviene que lo haga ahora. Dibujo como tal, la etiqueta es P. Si le damos P1, hace el dibujo de lo que le hemos dado. Tenemos que quitar la fuente. Y si vamos a trabajar con dibujos a la línea, conviene darle alineación 7 y posición 0, 0. Si no le damos esta alineación, va a poner el dibujo en otra posición. No es tal como lo hagamos dibujado en la herramienta de máscara vectorial, que es la forma más fácil de hacer un dibujo aquí. Hacer la máscara, copias el valor interior y lo pones en la línea. Estos valores van en la línea como tal. Sería visible, por así decirlo. Pero como tiene la etiqueta P1, lo interpreta como dibujo. Si le damos P2, pues lo va a hacer más pequeño. Si le damos P3, lo mismo, continuamente. Y si le damos P0, va a anular la herramienta de dibujo, la etiqueta, y lo va a interpretar solamente como texto. Un último detalle antes de acabar, que es en referencia a las máscaras, es que las máscaras se puede transformar con el barra T, pero únicamente si es rectangular, si tiene este formato. No vale con que sea un rectángulo, sino que tiene que estar en el formato de máscara rectangular, no es el de máscara vectorial. Porque como os fijáis, el formato es muy distinto. Y nada más, eso es todo por este tutorial. Es un vídeo muy largo, lo sé que es muy denso, pero la mayoría de estas cosas a las que veáis unos cuantos carteles van a ser muy fáciles. Las vais a sacar de cabeza. Vais a pensar, ¿qué va en tal sitio? Esto inmediatamente. Porque es que el programa es tan limitado que las pocas herramientas que tiene inmediatamente las calcula. Y editar aquí en AX es nada más que eso. Es conocer las herramientas que tienes
y jugar con ellas todo lo que puedas. Venga, chao. Nos vemos en el próximo.